Estamos a 11 del 2 del 2021 y bueno, vamos a seguir con lo mismo que estábamos haciendo la vez anterior, que es lo que estamos hablando de la mente, la autoeducación de la mente, y lo que se me viene ahora justamente a la mente, se me viene como que estamos con la mente bien demente. Entonces, voy a colocar, ya voy tomando lo que iba diciendo la vez anterior, la mente como ese espacio creativo y como ese espacio de abundancia, de ideas, de creatividad, de expansión, de todas esas cosas que a lo mejor... un espacio creativo, un espacio de creatividad, que está siempre buscando y encontrando cosas, está siempre regalando, está siempre en abundancia de lo nuevo, en abundancia de evolución creativa. Entonces, es eso. Entonces, la mente como ese espacio creativo. Pero voy a colocar aquí algo que voy a ir tratando de ir acomodándolo porque es lo que yo veo, es donde yo estoy, cómo lo puedo captar. Entonces, en ese espacio de creatividad y también en ese espacio donde nosotros usamos la mente como para poder interpretar. Es un espacio interpretativo, por así decirlo, ¿vale? De interpretación. Ok. Más o menos ese es el mismo movimiento. Es el mismo movimiento de una mente que está, digamos, con una capacidad de poder siempre dar en abundancia espacio de creatividad, siempre. Nosotros en este estado donde estamos, con nuestra perspectiva que tenemos, usamos ese espacio para observar la realidad, pero desde un punto de interpretación. Entonces ese espacio creativo se vuelve muy limitado, porque estamos enfocados en usar la mente o nuestra perspectiva para poder no ahondar, no nos vamos hacia la investigación o hacia la exploración de lo que la mente podría dar a través de la realidad misma. Porque tenemos una realidad de la cual nosotros podemos explorar y aumentar la capacidad creativa de interactuar con esa realidad. Porque la mente tiene una capacidad infinita de poder expandirme, ampliarme mis zonas, mis espacios, de dónde estoy, cómo lo veo, cómo me siento, qué es lo que hago, en todos los aspectos de la vida, en el hacer, en el sentir, en el pensar y en el darle sentido amplio a todo eso. En ese tipo de creatividad, la mente es infinita, por así decirlo. Es infinita. En el aspecto de interpretación, es ese espacio donde tú empiezas a repetir procesos que no son cursados, que no son investigados, explorados para poder trascenderlos. Al no ser trascendidos, por no haber usado el espacio de exploración, se queda en una interpretación de eso como que tengo que hacer algo al respecto porque eso no me está haciendo contacto conmigo.
Entonces, la interpretación viene de una idea fija acerca de lo que ocurre en un contexto. Esto ocurre porque, o viene de, o debería a, tendría que, porque se quedó en un espacio interpretativo de cómo debería ser esa realidad. No cuál sería el intercambio que yo tengo que tener con la realidad para expandirme, porque la realidad es creatividad pura. La realidad es creatividad pura. Me incita a ver esa creatividad y a explayarme en ella. Entonces, la mente lo coloco en ese lugar como algo simple, como tiene ese aspecto creativo infinito, pero que usamos una porción, por así decirlo, y en el cual estamos dando vuelta solamente por una interpretación. A ver, ahora, en esa interpretación sigo siendo creativo. Ojo, porque la mente sigue siendo creativa. Sigue siendo creativa dentro de esa interpretación. Me sigue brindando a mí evolución. Yo siempre estoy en evolución. Mi perspectiva está en una interpretación y está en una repetición de poder, de una... Siempre estoy como actuando o reaccionando de manera automática ante esa interpretación que tengo. Pero la mente en sí sigue siendo creativa. Porque con la repetición que yo tengo, yo sigo tomando espacios, tomando pequeños apuntes en lugares donde yo no me doy cuenta, porque sí o sí el ser humano está en evolución, sí o sí. Es una especie de evolución constante. Pero esto no le permite estar a la par con la realidad, nada más. No le permite estar a la par con la realidad que es creativa, que es online, es en el instante, es aquí y ahora. La interpretación está como desfasada, porque está como un poco atrasada, porque está siempre resolviendo ese delay, está siempre tratando de resolver eso. Entonces lo interpreta de una manera que vuelva a resolverlo. Quizás la resolución que hacemos ante los problemas o ante los desafíos de la vida tienen pasos nuevos, porque siempre lo resolvemos con algún paso nuevo, con alguna técnica nueva, con alguna mirada, digamos, de una perspectiva más inteligente para resolverlo. Eso ya incita a la creatividad. Eso incita a una reflexión para decir, esta interpretación misma me puede dar la clave a mí para poder entrar en la creatividad de la vida. Porque voy como atrasado. Estoy como atrasado. La realidad como que voy corriendo detrás de la realidad. La realidad es como que no concuerdo en el tiempo con la realidad. Porque la interpretación se basa en que yo tengo que hacer algo que cambie aquello que estoy viendo, que lo mueva. Yo quiero hacer eso, no dejo que eso me mueva a mí, porque cada vez que me mueve, yo como que me aparto para yo moverlo, para que no me mueva. La realidad siempre me está moviendo, busca la manera de hacerme más creativo a mí. Me usa para hacerme más creativo a través del desafío. Por eso es la evolución de la vida en la Tierra. La evolución de la vida en la Tierra es simplemente a través de ese desafío. Entonces, cada vez que me mueve la realidad, aún usando la interpretación,
aún así me vuelvo más creativo, pero voy atrasado. Y en ese atraso, el empuje que hace la realidad a mí es cada vez un poco más movido, me mueve más, me sacude. Porque la realidad, en su creatividad, me incluye. Soy parte de esa creatividad. Estoy dentro. Soy lo que yo pienso. Y un animal no, un árbol tampoco. Todo va dentro de la creatividad de la vida, ¿no? De esa realidad. La diferencia es que yo pienso e interpreto eso. En esa interpretación, al pensar, pues bueno, yo tengo un delay. Entonces voy como cabalgando con la realidad, pero siempre como un poco atrasado, por así decirlo. Pero no puedo, porque la realidad siempre me empuja. Siempre me lleva y me toma, porque soy parte de ella. No puedo alejarme, la biología pertenece a la realidad. Crece con la realidad. Tú no tienes que pensar para crecer. Tu cuerpo desde niño crece porque la realidad está junto con el cuerpo. Se desarrolla, ¿no? Evoluciona, aprende, que es lo más rico que tiene el ser humano, aprender. Y se expresa. Y tú no tienes que pensar eso. Tú no puedes decir yo no quiero crecer. La realidad hace crecer tu cuerpo, lo desarrolla fácilmente, porque estás dentro de ese contexto de realidad universal, por así decirlo, o de realidad del planeta Tierra. Lo que nosotros tenemos es el pensamiento para poder captar, conocer ese funcionamiento y estar a la par con esa creatividad de la realidad. Ahí sí, ahí ya te pone a la par, porque te usa para ser útil, igual como lo es toda la naturaleza. Toda la naturaleza es útil para la realidad. Evoluciona, se hace cada vez mejor, es más rica en todos los aspectos, pues el ser humano también. Cuando se pone a la par, la realidad lo usa como un recurso de poder ser más creativo todavía. Somos creativos los seres humanos, hemos llegado a una creatividad muy grande, inteligentemente. Solo que tenemos que darle una redefinición a esta interpretación. Volver a reincorporarnos para reconocernos dentro de esa realidad. Para poder sentirnos parte. Para tomar posición dentro de este juego. Para tener una responsabilidad, hacer ese compromiso de estar mental, de ser partícipes de la creatividad. De ponerse a disposición de eso. Para ser un elemento dentro de este ámbito donde yo pueda ser parte de este engranaje. Entonces mi lenguaje, mis pensamientos son útiles, son creativos, me desarrolla la realidad, me hace crecer, me invita, nacen cosas nuevas, soy un aporte para la sociedad y me relaciono de tal manera que todos crecemos. Mi aporte es el aprendizaje. Nos volvemos como parte de ese engranaje de creatividad donde todos vamos siendo un conjunto de elementos interactuando entre sí. Entonces, la interpretación no es mala, es algo excelente, porque desde ahí podemos darnos cuenta cuánto alejados estamos de la realidad. Porque en la misma interpretación nos damos cuenta de que si hacemos un jueguito de análisis de nuestra interpretación acerca de las cosas y de la realidad y de nuestro contexto, nos vamos a dar cuenta que la interpretación tiene un campo de distancia que le podemos llamar miedo, protección, ese juego de querer
como que parece que no perteneces, estás como buscando una pertenencia, es como que ese juego de no saber, de estar ahí como que te sientes no parte de algo, te sientes separado. Esa misma interpretación te lo da a entender, la forma en que hablas, la forma en cómo tú actúas, cómo sientes las cosas de la vida. Entonces, la pregunta sería ahí, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos los seres humanos hacer que esto sea mucho más fácil para nosotros? Primero entendiendo esto, que nosotros estamos dentro de un viaje. Nuestra forma de pensar viene de unas creencias y esas creencias nos incitan a interpretar la realidad de acuerdo a esos programas. Genial. Esa es la genialidad de todo este trabajo. Porque la repetición, la interpretación, el automatismo, ya te están diciendo eso. Te están diciendo que tienes un delay. Entonces, tienes todo para jugar. ¿Por qué? Porque estás dentro de un viaje donde la misma realidad te va llevando. Solamente tú tienes que darte cuenta de ese mecanismo. Nada más. Me doy cuenta de ese mecanismo de repetición y de interpretación que estoy haciendo de la realidad. Entonces eso me vuelve más creativo. Pero no es que yo lo quiera, se hace así. Es natural. Me hace más creativo. Me hace más coherente. Me hace más... soy más... Siento la calma de estar donde estoy. Porque me va llevando la realidad a ser parte de sí misma. O me va, digamos, sacando de la fantasía de cómo debería ser la realidad, o cómo tendría que ser, o cómo debió ser. Me saca y me acomodo solo. Es como que me reubica. Sin que tenga que hacer absolutamente nada, solo darme cuenta de este juego. Porque esto es un viaje que tiene su sentido. No hay nada que esté mal en el pasado. O sea, está, bueno, mal, bien, todas esas cosas están dentro de esa interpretación, pero igual tienen un sentido, ¿eh? Para la realidad. Igual tiene un sentido. Un sentido que en algún momento el ser humano se da cuenta de que esto vamos un poquito atrasado, no vamos junto con la realidad, nada más. Y eso de darte cuenta te va a llevar a que algo de ti se desprenda, algo de ti caiga, algo de ti se revienta, se agrieta, y esta interpretación pasa a ser como esto llegaría como en un punto, por así decirlo, un punto de interconexión. Porque no es que no tenga interpretación, claro que la tengo. Si yo toco algo que es frío, pues es frío, estoy interpretando. Si algo es caliente, pues es caliente, tienes las colores, yo estoy interpretando las cosas de la vida. Pero tiene que tener un punto de conexión con la realidad. Porque si tiene separación, mucha separación, tiene carga. Y esa carga, una carga energética que hace que yo luche contra esa realidad. Hace que yo sea manipulador de la realidad. Entonces esto tiene que ir poco a poco gracias a que nosotros vamos, digamos, reflexionando, tomando conciencia sobre eso. Esto se acomoda solito. Se acomoda solito. Así que los momentos de fricción, los momentos de conflictos, es justamente cuando están tratando de entrar en puntos de coherencia. Cuando están entrando en puntos de coherencia vas a notar esa fricción. Es cuando tú quieres cambiar la realidad, cuando tú la quieres mejorar. Pero es justamente el momento
de que dices, ay, aquí está el momento donde se va a acomodar. Y tienes que estar tranquilo porque sabes que así va a ser. Tienes que tener confianza en la realidad. Tienes que tener confianza en tu contexto, en ti y en lo que está ocurriendo. Entonces eso se acomoda solo. Que no lo notes a un principio, eso no significa nada, lo vas a notar con el tiempo. Entonces la interpretación se va a volver muchísimo más liviana. Mucho más liviana. Porque va a decir que es frío, pero no te va a molestar. O si alguien va a hacer algo diferente a lo que tú pensabas, no te va a molestar tanto como antes. Vas, vas a ir poco a poco como que la realidad poco a poco te va acomodando a esa realidad que contiene todas las realidades de cada una persona. Porque cada persona contiene su propia realidad. Pero si tú te dejas, digamos, operar por la realidad, te acomoda dentro de todas. Y vives liviano dentro de todas. Porque estás interpretando, sí, pero no estás peleando ni luchando por tu perspectiva. Pues tu opinión es tu opinión, pero no luchas para que el otro tenga que hacer lo mismo que tú. Eso es lo que se va a ir acomodando en este tiempo. Porque no se trata de iluminarse ni ser bueno. Aquí no se trata de eso. Se trata de que esto entre en coherencia. Para que la conciencia, porque la conciencia misma es creativa, use sus elementos que somos nosotros, de tal manera que seamos parte de todo este proceso. Y podemos participar de manera activa o pasiva. Sin, es el límite que está muy... Hay un espacio con mucha carga entre medio. Y ese es el que hay que empezar a ver. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? ¿Sobre esto? Esto es así como tomándolo de una manera muy simple, ¿eh? No hablando muy lejano de todo esto. Bueno, acerca de la interpretación, o sea, cuando hay una interpretación, inmediatamente también, pues, o sea, creemos que lo que estamos viendo es real. O que nuestra opinión es real. ¿Cuál es el paso ahí? Porque, ¿cuál es el paso, así hablándolo llanamente, hacia la creatividad? Hacia la creatividad de la vida, de la realidad. Claro. Que esto de aquí, esta interpretación y estas opiniones y esta forma de pensar y de percibir la realidad, es una realidad mía, individual, acerca de la interpretación que hago con la realidad que es global. Esta es mi opinión y es genial. Esto está genial, porque esto es como si fuera, supongamos, esta es mi realidad. Esta es mi realidad porque es la realidad que yo interpreto de eso que está ahí. ¿No? Esta es mi realidad porque la estoy interpretando y estoy dando una opinión a través de un prisma que tiene que ver con mis creencias, ¿no? De la forma en que yo fui educado, aprendí, cómo yo fui resolviendo mis conflictos, cada vez que la realidad a mí cada vez que esta creatividad, todo esto, esta creatividad, toda esta realidad que viene de aquí, es la creatividad de la realidad. Esto es mi creatividad, por así decirlo, creatividad de mi realidad.
de la interpretación que yo hago acerca de cómo yo soluciono el problema que tengo delante de mí. Entonces se vuelve mi realidad. Porque lo que he hecho es resolver. Lo que he hecho es solucionar ese delay que tengo con la realidad. La realidad se me presenta y yo soluciono algo. Entonces, al solucionarlo, pues estoy en una interpretación acerca de la realidad. Porque la interpreté. Pensé que la realidad era una amenaza. Pensé que la realidad era una amenaza, ya sea una persona, ya sea una cosa, ya sea todo. Porque me siento separado de ella. Entonces empecé a usar mi creatividad inteligentemente para solucionar eso. Me hice muy bueno, inteligentemente creativo, para burlar todos los desafíos que me presentaba la realidad. Me hice experto. Así estamos hoy en día, ¿eh? Esa es la manera en la que está el ser humano hoy. Se ha vuelto un experto muy creativo para solucionar los problemas, pero no ver que eso que le presenta la realidad es algo creativo. Te quiere aumentar tu creatividad. Entonces esa es mi realidad frente a la realidad. De este lado estamos todos los seres humanos. Aquí yo dentro de mi realidad puedo colocar otros, pues. Mi realidad y aquí otros, ¿no? Que tienen su realidad. Su realidad. Que las interpretan también de acuerdo a las soluciones que hacen, porque también reciben ese mismo estímulo de amenaza de la realidad. La realidad los envuelve a todos. La realidad los envuelve a todos, porque todos están interpretando a esa realidad de acuerdo a qué tenemos que hacer para solucionar este problema, por ejemplo. Entonces buscamos y usamos la creatividad de la mente para solucionar lo que la realidad quiere que nosotros tomemos como aumento de creatividad, que se llama desafío. Pero estamos dentro del desafío, estamos fuera. Porque si estuviéramos fuera del desafío, el cuerpo haría lo que quisiera. Y el cuerpo crece, porque la realidad toma el cuerpo humano y lo hace evolucionar, lo hace crecer, oír, ver, sentir, pensar. No soy yo. Yo no hago eso. Lo hace él con toda la realidad que contiene todo este planeta en todos sus elementos, hace que cada uno de estos personajes tengan una realidad interpretativa por querer solucionar ese desafío. Eso lo hace el ser humano nada más. Nada más el ser humano. Entonces, tener conciencia sobre eso es, o sea, estoy dentro de la realidad, ¿qué puedo hacer? Yo no estoy fuera de él. Lo que tengo que darme cuenta de que el proceso mental que tengo es un proceso mental de uso esa creatividad cada vez con más eficacia para solucionar eso. Ya está, dándote cuenta de eso, te puedes ir dando cuenta de que el desafío es, o el conflicto, o el problema que tienes, es la mejor oportunidad que te está dando la realidad para que te conectes con ella. Pero a la vez hay una parte de ti que quiere solucionar esa situación. Una situación va a activar esto. Va a activar esta creatividad donde yo voy a usar esa interpretación creativamente para hacerme más pillo, más vivo. Pero ¿cómo voy a ser más vivo que la realidad? Más pillo que la realidad. ¿Puedo hacerlo un tiempo? Sí. Pero la realidad me va a venir a tomar más fuerte, porque el cuerpo es parte de la realidad. Me va a venir a golpear a mis creencias. Me las va a desarmar en algún momento. Estoy dentro de ese engranaje. Mi realidad, tu realidad, la realidad de otro,
No es lo mismo que la realidad. La realidad nos mete a todos dentro del saco. Estamos dentro. Imagínate solamente pensar en el oxígeno que respiramos. Todos respiramos el mismo oxígeno. Tú no puedes decir yo tengo el mi oxígeno. Yo me estoy comiendo el oxígeno de todos. ¿Qué? Hay alguno que puede decir, yo estoy libre de los virus y de las bacterias de los otros. Anda ya. O sea, poder tomar conciencia de esto, poder usar un poco la parte creativa para ver cómo funciona la realidad, porque somos creativos, y así tal como somos creativos nosotros para solucionar cosas, así también usamos la creatividad para ver cómo funciona la realidad, cómo nos afecta, cómo nos interconecta para poder avanzar en ese viaje. Ahí tenemos que estar, en ese viaje, porque así estos dos, por decirlo, mi realidad, con la realidad empiezan a tener una interconexión más coherente, no hay tanta carga, no me siento tan pesado ante el día a día de la vida. Siempre va a haber algo nuevo. Que tengo conflictos, sí, pero van a ir perdiendo peso en la medida que yo voy a ir usando mi capacidad de pensar con mis opiniones y con mis interpretaciones, aunque tenga mis creencias y todo eso, y vaya tratando de solucionar mis problemas, pero yo voy a ir reflexionando cada vez con más claridad sobre la lógica que está aquí. Porque esto es lógico, no tiene nada de místico esto. Esto es lógico que puro, o sea, aquí respiramos el mismo aire, ¿eh? Entonces, ¿qué importa? ¿Estás dentro de la tormenta? Genial. Pero tienes la opción de echar a andar la creatividad, de cómo funciona la realidad y su creatividad. Entonces, se te van a juntar, te van a brindar la realidad con su... Te conectas, sientes esa resonancia y te activa y te acerca y se te aliviana un poco las situaciones de la vida. Eso pasa, ¿eh? Aunque, bueno, eso ya sabemos que pasa. Eso es real. ¿Me entiendes esta parte? Sí. ¿Uno siente eso o es algo que va viniendo nomás? Esto es como de sentir, sí, también, porque de sentir sí, porque en un momento de la vida, por ejemplo, pasado un tiempo, tú te das cuenta que ya no sientes tan fuerte algo como lo sentías en el pasado, por ejemplo. Eso sí, en ese sentido sí. Sientes eso. Sientes que pasan cosas y parece que son, pero ya no son tan largas como antes. En ese sentido sí sientes. Sientes cómo ha ido disminuyendo la intensidad de lo que pasaba anteriormente cuando tú interpretabas algo. Porque cuando tú interpretas algo, tienes algo nuevo, conoces esta dinámica y no te la puedes quitar. Es como cuando una persona tiene una creencia, no conoce la lógica y se incluye en esa creencia, eso va a ser de mecanismo para su vida. Esto también, cuando tú le das paso a la lógica, hace un mecanismo. Yo diría que muy similar a la parte mística, a una persona que cree en Dios, por ejemplo, y se lo deja todo a Dios. Tiene un mecanismo ahí que también como que se siente como hoy, pero sigue sintiendo cosas y sigue sufriendo y sigue pasando muchísimas cosas, pero en esa fantasía de que algún día se va a ir al cielo, a lo mejor se siente liviano y está bien, porque ahí siente paz y a lo mejor se entrega al sufrimiento con más tranquilidad, ¿entiendes? Tiene ese mecanismo la fantasía tiene un mecanismo, lo místico tiene un mecanismo de tomarte en brazos y dejarte tranquilo. ¿Mm?
Esto sí es más o menos parecido, pero esto lo que hace es que te vuelve, que se te vuelve real. Esto lo que hace es que se te vuelve como evidente. Ya no está allá, se te vuelve aquí. Porque es como que te toma la realidad y te da respuestas ante las cosas. Ya no se las dejas allá. Tienes una creatividad que da respuestas ante la vida. Entonces se vuelve evidente. Evidente. Lo otro se vuelve vidente. Algo así, ¿no? Por ahí. Pero sí, como dices tú, sí, se siente. Yo lo siento. Yo miro al pasado y siento ese viaje de libertad. Sí, claro que tengo sentimientos todavía, tengo emociones y todo tipo de cosas. Pero la carga es diferente. ¿Más o menos? Entonces, el sentido de la vida es encontrar ese punto de interconexión entre la realidad, el desafío y yo. Y tengo la herramienta que me permite conectarme. El desafío de la realidad, el problema, el conflicto que tengo todo el día. Cualquier detalle que me haga moverme. Bien, eso es todo. Espero que hayamos aprendido algo. Espero que les sirva a todos los que van a escuchar esto y que si hay preguntas, pues bueno, bienvenidos. Así tenemos más que hablar. Muchas gracias. Nada. Bienvenidos. Gracias también.